llevan 4 años en el promedio de diferencia, que nos tomó una década avanzar un año como promedio, que para alcanzar a países como Corea, como Finlandia, como los Estados Unidos, si seguimos a este ritmo, nos tomará por lo menos 40 años, que México no puede esperar. Que tenemos en efecto, y ahí están los datos, no son invenciones, son datos oficiales. Ahí están ya los resultados de la Encuesta Nacional de Juventud 2010, que nos muestra que 7.8 millones de jóvenes mexicanos no estudian ni trabajan. Que el 75% o un poco más son mujeres y que habemos muchos que no aceptamos la explicación de que están en sus casas a los 16 años cuidando hijos, a veces a los abuelos, a los padres, a los hermanos, o haciendo lo que antes se llamaba labores propias. Estamos incubando problemas de hambre. Estos graves problemas de concentración urbana y de calidad de vida en las grandes metrópolis. Disfruten Querétaro, sé lo que les digo. La calidad de vida que ustedes tienen, desafortunadamente la hemos perdido en muchos otros puntos de la geografía nacional. El problema de nuestros migrantes, hoy en principio medio detenido, pero medio detenido no por un muro, medio detenido no por la migra, medio detenido por la realidad económica de los vecinos del norte, nada más por eso. Pero que si no le ponemos un alto y le garantizamos a nuestros compatriotas mejores condiciones aquí, en cuanto mejore la situación económica en los Estados Unidos, esto va a un grave problema y decidimos desde la universidad hacer una protesta. Organizamos una gran conferencia internacional el mes de junio pasado. Acudieron 88 especialistas de México y de otros 10 países, entre ellos los que ahí están mencionados. La propuesta de que la hemos presentado a muchísimos actores públicos, privados y sociales, yo estoy más convencido que nunca. Necesitamos entre todos establecer un pacto político y social. Tenemos que generar consensos, sí, para dar un giro a las estrategias de seguridad y centrarlas en el combate a la impunidad, en la preservación de la integridad personal y en la defensa. A veces se piensa que ya todos lo sabemos. Pues no, no es así. Yo les preguntaría ahorita, por ejemplo, tenemos toda la información sobre qué pasó con los más de 40,000 muertos que ha registrado el país en los últimos años debido a esto. Sabemos quiénes eran, de qué edades, por qué pasó lo que pasó. No tenemos el diagnóstico completo. Necesitamos que nuestro diagnóstico incluya indicadores y mecanismos de evaluación y que tengamos muy claro quién tiene que producir qué tipo de información, cuándo y cómo puede estar a la disposición de aquel que la deseo de que este foro pueda realmente significar un fortalecimiento de la lucha en favor de los derechos humanos, el fortalecimiento de la búsqueda de mejores condiciones para nuestra sociedad y el pago en la vida real de deudas históricas que tenemos con un enorme grupo de mexicanos que siempre han estado marginados.
marginados y con frecuencia incluso excluidos del desarrollo nacional y de la riqueza, de la grandeza que tiene nuestro país. Ojalá y así sea. Añadiendo que a su parecer las Fuerzas Armadas han cumplido con honestidad las instrucciones de su jefe supremo. Menos mal que como fruto de la lucha social también dijo que en cualquier actividad que desarrolle deben respetarse por encima de cualquier consideración los derechos humanos. Por todo ello, sigue siendo de la mayor atención el reclamo del movimiento por un México pacífico, digno y justo, reiterado el 28 de junio en el Alcázar del Castillo de Chapultepec y con los miembros de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados el 17 de agosto de Derechos Humanos, ya que aquella ha traído como resultado el crecimiento exponencial de la violencia criminal que se enfrenta con la violencia institucional, lo cual ha derivado en la pérdida de vidas humanas, en la sangría al país y en la violación sistemática de derechos humanos, que la minuta del Senado solo atendía a la condición de integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, y que apenas había una breve referencia a la protección de la misma población cuando se viera afectada por factores de orden ambiental, climático, químico o físico, o bien por acciones que la expongan a siniestros de carácter colectivo. Pero que la protección amplia al desarrollo, al bienestar y a la seguridad vital de los ciudadanos y ciudadanas era la gran ausente en esa iniciativa de reforma, de no torcerla, de no tergiversarla en función de opciones políticas perentorias, argumentando que los artículos 21 y 129 de la Constitución establecen sin equívocos que la seguridad pública es una tarea de las autoridades civiles y que en los tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con su propia disciplina. Las desapariciones de estos activistas cercanos al movimiento son la prueba más clara de la negativa del gobierno a lo que el movimiento La Paz, Justicia y Dignidad a través del padre Concha ha insistido, sacar el cambio de una ley de seguridad nacional basada en la cuestión de las instituciones y la violencia contra una ley de seguridad humana ciudadana. El desprecio a estas propuestas con las que hemos caminado, una de las tantas propuestas por las que hemos caminado a lo largo del país, y también una de las tantas propuestas que se han puesto sobre la mesa una y otra vez, no solo en los diálogos en el castillo y las mesas de trabajo, pues ha sido despreciada justamente estas muertes, estos atentados, estas desapariciones son su consecuencia terrible. El doctor Narro hablaba de una cifra de más de 40,000 muertos, nosotros hablamos ahora de 50,000 muertos. Sin embargo, hace poco un investigador forense de la Universidad de San Francisco está trabajando estrechamente en el Estado americano y el Estado mexicano, y la cifra que me da de la contabilización que
llevan allá es de 67.700 asesinados. De que no sepamos la cifra exacta de los muertos en estos últimos 5 años, porque el gobierno decidió no solo no protegerlos, además después de su muerte criminalizarlos y borrarlos como cucarachas. Es decir, para el Estado, muertos no existen y no van a ser o no están haciendo nada por encontrar la justicia. Significa un problema, un crimen de lesa humanidad. Olvidar muertos, criminalizados y en su utilización borrados como cucarachas que no se utilizan, porque no se visibiliza y no se hace en su historia, es un crimen de lesa humanidad. El movimiento por la paz, la justicia y dignidad nació de esta violentación de los poderes de un Estado. En marzo, entre el 27 y el 28 de marzo, mi hijo Juan Francisco, junto con varios de sus amigos, fue asesinado totalmente por bandas criminales. En ese momento surge de alguna forma el movimiento por la paz, la justicia y la dignidad. Detrás del nombre de mi hijo, de Juan Francisco, que empezó a visibilizarse, indignó a la sociedad navaja y la obligó a movilizarse, que después constituyó una de las grandes movilizaciones en todo el país. Lo que hizo fue nombrar a todos los muertos que estaban encerrados bajo cifras, bajo eufemismos perversos como bajas colaterales, delincuentes. Visibilizó nombres, visibilizó dolores, visibilizó la injusticia de los criminales y evitaba visiones y sus complicidades hacia un criminal llegados entre su guerra. Bueno, pues nos dimos cuenta, cosa que ya sabíamos además, que el tema y sobre todo la agenda de los derechos humanos pues se encuentra llena todavía de grandes desafíos, ¿no? En los que las instituciones públicas involucradas y los agentes de cambio que integramos esta sociedad queretana, así como desde la academia, principalmente de las y los catedráticos de la Universidad Autónoma de Querétaro, que participaron arduamente en la organización de este congreso, pues todos juntos nos encontramos con la firme convicción de estudio, implementación y protección de los 14 puntos antes leídos en el manifiesto, así como de las mesas de trabajo permanentes que buscamos llevar a cabo a partir del 15 de enero del próximo año y donde tenemos la misión, y como mencionaba el doctor Narro en un principio, tenemos la responsabilidad además de involucrar un mayor número de organizaciones y agentes de cambio con el fin de lograr unificar también sus fuerzas para garantizar el cumplimiento de nuestros